Aleluya. Nos alegra poderles ver en este día de victoria. Aleluya. Nos alegra podernos encontrar en este día de victoria, de gozo y de alegría. Bien, ¿pueden sentarse un momentito, por favor? A ver, los niños van a salir a su clase, pero hoy también se van a unir los de la clase de los más grandecitos. Pero por ende, antes de salir vamos a cantar aquí un coro con ellos. Vengan los niños, por favor. Mi esposa, si me ayuda, y hermano Edwin. Bien. Un coro fácil de los niños. Además, la directora de educación cristiana nos va a ayudar, la hermana Gremis también. Ok, ¿están listos los niños? Ok, muy amables. Ayuden también ahí con Timoteo, por favor, hermana. Muy bien, súper. Vamos a dar tiempo que salgan, es normal, no se preocupen, no se asusten, es normal. Son niños. Démosle tiempo nomás que ellos salgan a su clase, eso es normal, ¿verdad? Es normal. Ok, vamos. Hermana Glenis, ayúdame, por favor. Hermana. Ok. La maestra con dinámica, por favor, también. Okay. Gloria a Dios. Yo camino en la viña del Señor, en la fe de salvación. Voy directo al cielo, no me volveré a la vida mundana. El creyente dispara conocer el cordero de la luz. Murió por ti, escucha pecado, oh ven, acompáñame. Yo camino en la vida del Señor, en la verde salvación. Voy directo al cielo, no me volveré a la vida mundana. El tigre de Gladys para conocer el cordero de la luz. Murió por ti, escucha pecado, oh ven, acompáñame. Oh ven, acompáñame. Oh ven, acompáñame. Gloria a Dios, los niños van saliendo a su clase. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto estamos contentos de ver a los niños alabar al Señor? Amén. No dejemos nunca de orar por la niñez, ni por la iglesia y por los padres. Amén. La palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no. Vamos a abrir el libro de Apocalipsis capítulo 1. Wir lesen in Offenbarung 1, Capítulo 1 de Apocalipsis, im ersten Kapitel von Offenbarung, versículos 17 y 18. Pónganse de pie, por favor, 17 und 18, ich bitte euch alle reverentes a la lectura de la palabra de Dios. Y dice así: Apocalipsis 1. Leo yo, luego el hermano lo traduce en alemán. Entonces, Offenbarung 1, leo el primer versículo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. En alemán, el 17. 17, 1. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen und hin und wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sagte zu mir. Todos leamos el 18 una sola voz. 1, 1, 2, 3. Y el que vivo y estuve muerto, mas sea el que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo qué cosa: las llaves de la muerte y del Hades. Amén.
Oremos que Dios nos hable en esta mañana. Für ein Gebet, das Gott heute Bendito Dios, Padre Celestial, Dios soberano, Rey de gloria, Rey Dios todopoderoso. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi hermano Peter. Te doy gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, en este momento porque vas a hablar a nuestras vidas, vas a hablar a mi vida, vas a hablarnos a cada uno de los que hoy estamos en este lugar. Te pedimos, Señor, usa nuestros labios. Tu palabra, tu enseñanza, Señor, sea clara a cada corazón y a cada vida. En el nombre glorioso, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Damos una alabanza al Señor. Pueden sentarse, por favor. Platz nehmen, bitte. Quiero también saludar al padre de Johanna, amén. Su papá, ¿verdad? Bienvenido en el nombre del Señor. Se nos alegra conocerle, amén. Sea bienvenido, aleluya. A cada uno de ustedes también sean bienvenidos. A Carlos, Sehr herzlich willkommen. a Elena. Willkommen, Elena. Aleluya. Bienvenido. Herzlich willkommen. Aleluya. Nos da alegría poder en este día reunirnos para poder alabar a Dios, Wir sind zufrieden, glücklich, dass wir heute da sind und Gott loben können. ya que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Weil Gott lebt inmitten des Lobpreises von Y seinem Volk. también hoy nos da alegría poder no solo alabarle, sino reconocer a través de la alabanza Wir sind auch froh, dass wir erkennen können durch den Lobpreis la autoridad y el poder de Dios. die Autorität und die Macht, die Gott hat. El domingo pasado nosotros hablábamos acerca del dueño de la iglesia, o Cristo como dueño de la iglesia. Letzten Sonntag haben wir das Thema, dass Jesus der Besitzer der Kirche ist. Y seguimos dentro de esa línea hablando acerca de la llave de la autoridad de Cristo. Und heute reden wir über den Schlüssel der Autorität von Jesus. La palabra que leíamos al principio dice: Das, was wir vorhin gelesen haben, aquel que vive y estaba muerto, der tot war und lebt. mas he aquí, dice la palabra, no está muerto, sino que vive para siempre. Ist nicht tot, sagt Gottes Wort, und lebt für immer. Y yo creo que nos gozamos, yo me gozo por eso. ¿Qué dice usted? ¿Se goza por Wir eso? freuen uns über das. Él vive para siempre. Wir freuen uns darüber, dass für immer lebt. Y no solo eso, sino que nos da otra característica de este versículo. Dice, y tiene las llaves. Und es gibt noch einen weiteren Punkt an diesem Vers, und zwar, hat die Schlüssel. Dice la palabra, las llaves de la muerte y del Hades. Und zwar die Schlüssel zum Totenreich und des Todes. Cuando hablamos acerca de la llave, hablamos acerca de la autoridad o del poder, perdón, de poder abrir algo. Also die Schlüssel, die zeigen, also das heißt, auch wenn man die Schlüssel hat, dann hat man die Macht über etwas. La llave es el medio para abrir una puerta. Und zum Beispiel der Schlüssel ist etwas, um die Türe zu öffnen. Y Dios tiene la llave, tiene la autoridad y el poder de abrir la puerta de la muerte, del Hades, y dar vida a aquel que está muerto en delitos y pecados. Gott hat diesen Schlüssel des Totenreiches. Er hat auch die Macht, die dann im Tod zu bestimmen, wer das lebt, ein ewiges Leben hat und wer nicht. Y la llave que nos habla aquí el libro de Apocalipsis tiene un nombre. Und dieser Schlüssel, wo davon gesprochen wird, hat Y einen Namen. el nombre de esa llave se llama Evangelio o Buenas Nuevas de Salvación. Buena noticia de parte de Und Dios. dieser Schlüssel hat einen Namen, und der Name ist das Evangelium oder die gute Nachricht. Entonces debemos de considerar algunos aspectos Und darum müssen wir mal einige Aspekte anschauen, que implican acerca del primer grupo o la primera llave que vamos a hablar esta mañana, este domingo. über den ersten Teil, eben über diesen Schlüssel, wo wir heute sprechen werden. Y la primera llave que vamos a ver hoy en esta mañana es la autoridad de Cristo. Der erste Schlüssel, über den sprechen wir heute, das ist die Autorität von Jesus. Dígale que está al lado suyo, ¿cuál es la llave que vamos a ver esta mañana? Dígaselo. Sagt er, La autoridad de Cristo. das Thema von heute, was wir darüber sprechen werden, das ist die Autorität von Jesus. Amén. Damos una alabanza al Señor. Dice la palabra que Él tiene toda autoridad. Gottes Wort sagt, Jesus hat alle Autorität. Leemos por favor en el libro de Mateo capítulo 28. Wir lesen in Matthäus 28. Mateo capítulo 28. 28. Versículo. Muy amable, hermano, gracias.
Estamos listos, 28, capítulo 18. In Matthäus 28, Vers 18. Y dice la palabra, y si has... Puede leerlo en alemán. Gottes Wort sagt, Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sagte, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amén. Dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, amén, me es dada o me es entregada en el cielo y en la tierra. Toda la potestad vino sobre él y la tiene él. Toda autoridad eso es de él. Also die ganze Autorität, die ganze Macht ist auf Jesus und Jesus hat die ganze Macht. El término potestad, autoridad, viene del griego exousia. Also dieses Wort kommt von diesem griechischen Exousia. Eso significa delegar. Das heißt delegieren. Esa es la palabra usada en este caso en el libro de Mateo capítulo 28 versículo 18. Das ist das Wort, was hier gebraucht wird. Dice, toda autoridad me es dada, me es delegada. Toda autoridad vino sobre Cristo. Hier heißt, alle Gewalt im Himmel und auf Erden ist Jesus Y gegeben. por eso vemos que el mensaje de Jesús es un mensaje que aún en nuestro tiempo tiene autoridad para cambiar y transformar corazones. Darum bis heute in der heutigen Zeit hat Jesus immer noch die Möglichkeit und die Autorität, die Herzen des Menschen zu verändern. Que a pesar de que han pasado años y siglos, esta palabra todavía tiene poder, todavía tiene Obwohl autoridad. mehr als 2000 Jahre vergangen sind, hat dieses Wort immer noch Macht und Autorität. Y es sencillo, el simplemente hecho porque esta palabra no es de Pablo, no es de, en este caso de Mateo, o de Marcos, o de Lucas, o de Juan, sino porque esta palabra es inspiración de Dios. Und zwar hat dieses Wort immer noch diese Macht, weil es nicht das Wort von irgendeinem Menschen oder von einem Apostel ist, sondern es ist dieses Wort von Gott persönlich. Und darum hat es diese Macht. Miremos el Evangelio de Juan capítulo 14. Wir sind dann in Johannes Kapitel 14. Evangelio de Juan capítulo 14. Versículo 10. In Vers 10. Johannes 14, 10. Amen. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Es Él el que hace las obras. Das ist der Vater, der Herr, der die Werke tut. De cierto os digo, el que en mí cree, mire lo que ocurre, y esto es otro paso para entender de la autoridad de Dios. Das ist ein weiterer Schritt zur Autorität von Gott. La autoridad de Dios no quedó solamente en Cristo, Die Autorität von Gott ist nicht nur in Jesus, sino que se transmite también a la iglesia. sondern sie geht auch über in die Kirche. Porque la palabra dice, el que en mí cree, dice el siguiente versículo, el que cree en Él, las mismas obras que yo hago, las hará. Hier steht in Vers 11, ¡Aleluya! wer an den Vater und glaubt, an mich glaubt, der hat auch den Vater. ¿Y qué más dice? Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Amén. Aleluya. Damos una alabanza al Señor. Entonces la gente se maravillaba por la autoridad de Cristo. Darum hat Gott das Wunder in den Leuten durch eben die Autorität von Christus. Por favor, veamos otra referencia bíblica. ¿Qué les parece? Mateo capítulo 9, versículo 8. Matthäus 9, Versículo 8. 11. Miramos otra referencia bíblica que nos puede ayudar a entender esa autoridad y ese poder. Dice así. ¿Estamos listos? Amén. Aquí habla que Jesús sanó a quién? A un paralítico. Hier sagt es, war es die Heilung des 9:8. Gelähmten. Dieses ganze Kapitel 9 geht um diese Heilung des Gelähmten. Amén. El título es Jesús sanó a un paralítico. Y dice así. Y la gente al verle Als die Menschenmenge das sahen, se maravilló. wunderten sie sich. Y eso que ocurrió en el corazón de la gente Und das ist dann im Herz der Leute passiert. causó
hermano, una acción inmediata, Da una ist reacción. sofort eine Reaktion gekommen Es que von diesen Menschen. cuando la autoridad de Dios Also wenn die Autorität es von Gott, puesta en práctica, wenn die Autorität von Gott in die Praxis causa umgesetzt wird, reacciones. dann gibt es sofort eine Reaktion. Y la gente se reacciona, pero ¿a quién cambió ese hombre? Nadie lo podía sacar de ese vicio. Zum Beispiel denkst du, wer hat denn diesen Se Menschen maravilla la verändert? gente. Es ist ein Wunder, dass zum Beispiel er von dieser Sucht befreit worden ist. ¿Y quién es el que pudo hacer? Es la palabra de Dios. Wer konnte das tun? Das konnte nur Gott tun durch sein Wort. ¿Y quién pudo sacar a esa mujer de ese hoyo de pecado? La palabra de Dios. Wer kann diese Frau aus diesem Sündenloch rausholen? Es war auch die Macht von Gott. Y la gente se maravilló al ver lo que había ocurrido. Und die Leute haben da gesehen, was eben passiert ist. Es que el Evangelio de Dios causa en el corazón maravilla. Das Causa en el Evangelium von corazón Gott asombro. bewirkt Wunder im Herzen des Menschen Y causa en el corazón gozo. und auch Freude. Por eso, hermano, el Evangelio no es tristeza. Darum ist das Evangelium nicht El traurig, Evangelio no es dolor. es ist auch nicht Schmerz, Pero sí tenemos que sufrir por causa del Evangelio. aber trotzdem leiden wir manchmal eben durch das Evangelium. Pero en medio de ese sufrimiento veremos la gloria de Dios y el poder de Dios y el poder de Dios. Sehen wir auch die Macht von Gott. Por eso, hermano, entendemos que dice la palabra, bienaventurados sois. Darum heißt es, glückselig sei. Pasaremos por momentos de dolor, pero el Evangelio no es dolor. Es gibt auch im Evangelium schmerzhafte Momente, aber das heißt nicht, dass das El Evangelium Evangelio, Schmerz ist. según el apóstol Pablo, el Evangelio es poder de Dios. Und laut dem Apostel Paulus ist auch das Evangelium Macht Gottes. Eso dice el Evangelio. Según el apóstol Pablo, es poder que cambia, poder, autoridad. Cuando hablamos de poder de Dios, estamos hablando que el Evangelio es autoridad de Dios. Weil das ist Autorität von Gott und durch diese Autorität wird auch der Mensch verändert. Y cuando ellos se maravillaron, la reacción que causó, ¿cuál fue? Hier in Vers 9, als eben diese Menschen verwundert haben, Dice ahí, y glorificó a Dios und sie haben dann Gott que había verherrlicht. dado tal potestad a los hombres. Und sie priesen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Amén. El Evangelio de Dios causa asombro. ¿Qué Weil dicen ustedes? das Evangelium Y, produziert primero en nuestra vida. zuerst in unserem Leben. Uno se sorprende realmente del poder maravilloso de Dios. Es überrascht immer wieder diese Macht von Gott. Oye, uno se sorprende realmente cómo el Evangelio realmente nos hace entender o nos abre una puerta a un mundo diferente. Wir verwundern uns, wie das Evangelium es möglich macht, eben diese Türe aufzumachen für eine andere Welt. Es que el Señor dice, entrad por la puerta Gottes Wort sagt, komm rein, die y Tür hallaréis rein, ¿qué? Pastos. Hallaréis descanso. dann wirst du Friede finden und Ruhe Hallaréis finden. paz. Wenn du diese Tür reingehst, Friede. Eso es el Evangelio, gozo, paz, alegría. Das ist das Evangelium, das ist Freude und Pero como en toda carrera, aber llegan momentos de cansancio. wie auf ¿Verdad que allen, sí? wie bei allen, Como en gibt's toda auch carrera, Momente, wo wir llegan müde werden. momentos que como que uno ya no puede llegar a la meta. Auch gibt es Momente, wo wir denken, wir können das Ziel nicht Pero erreichen. gloria a Dios, Aber Ehre sei Gott. porque el Evangelio también es agua para el que tiene sed. Das Evangelium ist Halleluja. auch das Wasser für den, der Durst hat. Gloria a Dios, porque el Evangelio también, hermanos, es poder que cambie la fuerza. Das Evangelium ist auch Macht, das dir wieder neue Kraft geben kann. Amén. Damos una alabanza al Señor. La autoridad de Dios Die Autorität von Gott en Cristo in Jesus tiene también el poder de perdonar pecados. hat auch die Macht, um die Sünden zu verzeihen. Ahí mismo miremos capítulo 9, Auch in Matthäus Evangelium 9, versículo 2. dann in Vers 2. Und sie, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Matte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sagte er zum Gelehrten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Y dice la palabra, y sucedió que le trajeron un paralítico también en una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué le dijo?
Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son, ¿qué cosa? Perdonados. Also Jesus hat gesagt, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Entonces, la autoridad de Dios tiene poder para perdonar pecados. Die Autorität von Gott hat Macht, auch Sünden zu En vergeben. el libro de Lucas, aquí estamos en el Evangelio de Mateo, pero en el libro de Lucas, en la historia paralela, In einer parallelen Geschichte, wie auch Lukas beschreibt in seinem Evangelium, la gente comenzó, los fariseos comenzaron a pensar en su corazón. die Pharisäer haben in ihrem Herzen angefangen zu denken. Y literalmente dice en el libro paralelo, dice en la historia paralela, dice, ¿cómo este siendo hombre puede perdonar pecados? Die Pharisäer haben dann Jesus kritisiert und gesagt, wie kann es sein, dass ein Menschen Sünden vergeben kann? Y la pregunta que yo les hago, ellos pensaban lo correcto, literalmente sí estaban en lo correcto según lo que ellos veían. Haben sie das Según korrekt lo que ellos gedacht? veían. In ihrer Sicht haben sie das korrekt gedacht. Porque la ley, los profetas Weil das Gesetz, in dem sie gelebt haben, y die los Propheten, escritos enseñan que el único que tiene autoridad de perdonar pecados das heißt, die einzige Macht, die es gibt, wirklich Sünden zu vergeben, ¿Quién es? steht in Gottes Wort, ist, Dios. das ist nur Gott. La Biblia dice que el único que tiene autoridad de perdonar pecados es Dios. Die Bibel sagt, der Einzige, der die Autorität hat, Sünden zu vergeben, ist Gott. Por eso que cuando miramos que ellos comenzaron a cavilar, a pensar en su corazón, Darum haben diese Pharisäer eben in ihrem Herzen angefangen zu denken, was denn da eben mit diesem Menschen y a ist. pensar, y él mismo dice en ese versículo, él blasfema. Sie wussten ja nicht, dass es Gott ist. Está blasfemando porque siendo hombre, ¿cómo se hace pasar por Dios? Sie haben gedacht, wie ist es möglich? Das ist doch ein Mensch. Und wie kann er sich Halleluja. einfach so für Gott halten? Y dentro de su visión estaba en lo correcto, pero ¿por qué? Porque los judíos lo tenían, o los fariseos y los escribas lo tenían a Jesús simplemente como un rabí, como un maestro, como cualquier otro profeta, y no sabían quién era él. Aus ihrer Sicht war es korrekt, wie sie gedacht haben, weil bei ihnen bei den Juden damals war eben Jesus nur ein weiterer Prophet und sie wussten gar nicht, dass es eben Gott selber ist. Pero ahí entendemos por la palabra misma de Dios que cuando Él comenzó y no solamente hubieron dos milagros, no solamente el perdón de pecados, sino que Él entendió en su sabiduría lo que ellos estaban pensando. Aber Jesus hat zwar Amen. diesen Gelähmten nicht Amen. geheilt, aber ihm ist nicht geheilt, aber er wusste ganz genau, was die Pharisäer da gedacht haben. ¿Y sabe cómo se llama ese atributo? Und wie heißt dieses Attribut? La omnisciencia. Und das ist die Allwissenheit. Y la Biblia nos dice que el único que tiene la omnisciencia es Und Dios. wer hat dieses Allwissen, das ist nur Gott. Pero sin embargo Jesús sabía lo que ellos estaban calculando o pensando en su corazón. Jesus wusste genau, was sie in diesem Moment gedacht haben in ihrem Herzen. Es porque Jesús tiene toda la autoridad sobre él para perdonar pecados. Weil Jesus Gott ist und die ganze Autorität hat, diese Sünden zu vergeben und alle Él Eigenschaften tiene la von Gott besitzt. autoridad. Él tiene la autoridad en este instante, aún a través de su palabra, de seguir perdonando pecados en el nombre de Diese Jesús. Autorität, diese Sünden zu Halleluja. vergeben. Por eso entendemos Und darum verstehen wir, que esa autoridad une el cielo y la tierra. dass diese Autorität in der Erde ist, aber auch im Himmel. Miremos por favor allá en el libro de Filipenses. In Filipenses, capítulo 2. in Philipper 2, Amén. Y dice así, el versículo 10 y 11. in Vers 10 und 11 steht, damit im Namen Jesus sich jedes Knie beuge, vor allem, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Dice la palabra, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué cosa? Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
Y toda lengua confiese ¿qué cosa? Que Jesús es ¿qué? El Señor, para gloria de Dios Padre. Y muchos se quedan hasta ahí y lo ven en lo literal. Sehen das so literarisch. Pero si usted mira literalmente, lo que debían de confesar era que Jesús, ¿quién era? Aber man sieht hier ¿Qué ganz dice klar, bíblicamente? ¿Era das quién? Vers 11 sagt, Jesus ist El Señor. der Herr. Amén. Él es el Señor. Ist der Herr. En el original tetragramatón, In dem Original, con que Dios se reveló a Moisés, wo Gott sich Moses zu erkennen gegeben se hat, considera muy sagrado ese nombre. ist das ein heiliger Name. Por ende podemos decir, se le comenzó a llamar a esa divinidad, a ese Dios, Dieser Gott, por diferentes nombres, y entre ellos uno de los sie nombres, haben auch verschiedene Namen gebraucht für Gott. Und y uno de dieser los Name nombres es Adonai. war Adonai, war einer davon. Correcto, hasta ahí vamos, ¿verdad? Yo ya estoy en la mitad, así que no se preocupe que no me voy a extender mucho. Y ese nombre Adonai, Und dieser Name Adonai, ¿qué dice el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4? Oye Israel, steht in el Señor nuestro Dios, 6,4. el Señor Hör Israel, es uno o uno es. unser Gott ist einer allein. En el original, ¿qué dice? Im Original, Shema Israel, Adonai. La palabra Adonai quiere decir el Señor. Adonai heißt Gott auf Adonai, Elohim, Elohim quiere decir Dios. Adonai, el Señor, es uno. Amén, es uno. Dort steht ganz klar, dass Gott einer ist und allein. La palabra o el nombre Adonai Dieses Wort Adonai, se refiere o quiere decir o significa das bedeutet amo. Amo, Amo, ¿cómo se dice amo en alemán? Liebe, Herr, Herr. porque Señor, patrón, dueño. Dueño, Besitzer oder ja, Besitzer. Capo, Capo. Hablamos al italiano. Capo, chef, ¿verdad? Adonai quiere decir dueño, das amo. heißt Besitzer. Eben. Y también quiere decir Señor. Das heißt aber auch Herr También quiere decir gobernante. oder Regierung. Todo eso quiere decir Adonai. Das alles heißt das Wort Adonai. Por eso cuando nos referimos al Señor, nos referimos al Señor como el dueño de nuestras vidas. Darum, wenn wir uns den Herrn sagen, also Herrn heißt einfach der Besitzer unseres Lebens. Y la palabra Adonai Und das Adonai es usado aproximadamente 450 veces en toda la escritura. das braucht ungefähr 450 Mal in der Bibel steht das. Así que cuando Pablo Auch als Paulus en su carta a los filipenses im Philipperbrief declara que Jesucristo es el Señor. hat auch gesagt, dass Jesus Christus der Herr ist. Ahora entiende por qué hice la explicación. ¿Va entendiendo por qué se hizo la explicación de la palabra Adonai? Darum habe ich dieses Wort Adonai erklärt. Porque lo que Pablo está diciendo es Jesucristo es Adonai. Weil Paulus sagt, Amén. Jesus Christus ist Yo creo que Adonai. pocos están de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con su palabra? Amén, hermano. Lo que la Biblia está diciendo literalmente, Jesucristo es el Señor, está diciendo, Jesucristo es ese Adonai que conocemos en el Antiguo Testamento. Si esa causa para el Señor Jesus de ser Christus ist der Herr, und zwar der Herr, der schon im Alten Testament der Herr und immer der Herr ist. Jesucristo es el dueño, Jesucristo es el Padre. Jesus Christus ist auch der Vater, der Besitzer. La palabra Adonai Dieses Wort Adonai viene, o la palabra, perdón, Padre oder Vater y Señor vienen de la misma raíz, kommt aus dem gleichen heraus, der die gleiche Ursprung. amén, de la palabra Adonai. Das ist auch kommt alles aus dem Ursprung von diesem Wort Adonai. Por eso cuando decimos que Él es el Padre, estamos diciendo que Él es el Adonai.
Darum, wenn wir sagen, dass der Vater ist, dann sagen wir damit auch, dass ist Cuando la Adonai ist. Biblia dice que Él es el Señor, está diciendo que Él es el Adonai. Auch wenn die Bibel sagt, er ist der Herr, ist es auch wieder Adonai. Cuando la Biblia dice que Él es el dueño, está diciendo que Él es el Adonai. Dann ist auch der Besitzer, ist der Adonai. Por eso que cuando Él se presentó, miremos por favor y léalo allá en el libro de Corintios primero, capítulo 12, versículo 3. Versículo 3. Corintios, Korinther, sí, primera de Corintios 1. Korinther, 12. 1. Korinther 12. Vale, listo, ahí está. 12, 3. 1. Korinther 12, 3. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus befruchtet, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus Herr nennen, außer der den heiligen Gott. Por tanto, os hago saber que nadie puede hablar, nadie que hable por el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Anatema qué quiere decir? Maldito. Nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar maldito a Jesús o anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor. Señor, ¿qué decíamos? ¿De qué raíz viene? ¿De qué nombre? Adonai. Dieses Herr kommt von Adonai, Sino por el Espíritu. ¿Por cuál Espíritu? vom Santo. Heiligen Geist. Amén. Damos una alabanza al Señor. Romanos 10. Romanos 10. Recuerda que lo que nos debe de convencer es la palabra. Por eso estamos estudiando la Biblia, Römer 10. abriendo las Escrituras. Wir überzeugen uns ja durch Gottes Yo a Wort. usted no lo Darum puedo convencer lesen de wir nada. auch sein Wort. Es la misma palabra la que nos convence. Es la misma Die palabra. Überzeugung kommt durch sein Wort. Romanos 10, versículo 8. Das steht in Römer 10, Vers 8. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nah in deinem Mund und an deinem Herzen. Das ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Mas, ¿qué dice? Cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora el 9. Dann ein 9, denn wir da mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, und wirst du gerettet werden. ¿Qué dice? Si confesamos o confesares con tu boca que Jesús es el Adonai, Jesús es el Dios, Jesús es el Señor y Padre, Jesús es el Curios, Adonai o Curios es lo mismo. Amén. ¿Qué dice la palabra? Y creyeres en tu corazón. Wenn du ¿Cuál das es el in resultado? deinem Herzen glaubst, dass er Jesus Gott ist, Que Dios le levantó a los muertos. El resultado dice, serás. das Resultat ist, dann wirst du gerettet werden. No basta conocer o entender que existe un Dios. Es reicht nicht, dass du weißt, dass es einen Gott gibt. Necesitamos conocer quién es ese Dios al cual nosotros adoramos. Auch wissen, wer dieser Gott ist, den wir anbeten. Porque cuando entendemos quién es ese Señor y Dios, hermano, a través del conocimiento es que llega la salvación. Und wenn wir dann erkennen, Es a través del wissen, conocimiento. wer dieser Gott ist, dann durch das kommt auch die Rettung. Por eso, hermanos, cuando alguien termina apartándose del camino del Señor, cuando alguien se le predica la palabra y no quiere comer porque no ha entendido quién es este Dios amoroso, quién es este Dios misericordioso, quién es este Señor y Salvador del mundo. Wenn jemand einfach weggeht von Gott, obwohl er ihn kennt, dann weiß er eben nicht, wer dieser Gott ist und diese Autorität. Él tiene autoridad para perdonar pecados. Er hat die alleinige Autorität, auch Sünden zu vergeben. Él tiene autoridad para cambiar las llaves de la muerte y del Hades, cambiar tu rumbo, porque la paga del pecado es muerte. Pero como Él tiene la autoridad, cambia tu rumbo y ya no vas hacia la muerte, vas hacia la vida en Cristo Jesús. Er hat auch die Autorität und den Schlüssel in deinem Tod eben diese ewige Leben dir zu geben. Solo Dios tiene Er la hat diese autoridad. Autorität und die hat nur Gott. Solo el Señor tiene la autoridad de cambiar nuestros Nur pensamientos. der Herr hat auch die Autorität, unsere Gedanken zu verändern. San Juan capítulo 20 tiene un encuentro Jesús con Tomás. Im Johannes Evangelium 20
En el versículo 25 en adelante. Jesus Thomas getroffen. Von Vers 25 Le dijeron pues los otros discípulos: sagt sie zu den anderen Jüngern zu ihm: al Señor hemos visto. Wir haben den Herrn Y gesehen. él les dijo: Und sagt ¿quién era zu él? ihnen: Tomás. Tomás le dijo: si no viera en sus manos las señales de los clavos Wenn ich nicht seine Hände in den Nägeln male, y, siehe meine y Finger, metiera mi dedo en el lugar de los das clavos hat Thomas gesagt. y metiera mi mano en su costado, no creeré, dijo Dann kann Tomás. ich es nicht glauben. Pero mira el versículo 26. Und dann in 26, 8 días después. 8 Tage später waren seine Jünger 8 días después ocurre algo. wieder im Haus. Estaba otra vez sus discípulos Und Thomas war bei ihnen. dentro y con ellos estaba Tomás. Y llegó Jesús, Da kam Jesus, estando las puertas como estaban, die Türen cerradas. geschlossen waren. Y se puso en medio y les dijo: Trat in ihre Mitte pasa a und vosotros. sagte: Friede sei mit euch. Y miren lo que pasa el 27. Dann im 27, Luego danach se sagte dirigió y le Thomas: dijo a Tomás: pon aquí tu dedo Reiche deine Finger her y mira mis manos. und siehe meine Hände. Acerca tu mano y métela en mi costado. Reiche deine Hände her und Y setze no sie meine seas Seite. incrédulo. Sei nicht ungläubig. No seas incrédulo. Sei nicht ungläubig, Sino que le dijo: cree. sondern gläubig. Cree. Hoy el Señor tiene la autoridad y el poder para cambiar, pero la única manera es que tú creas. Gott gibt dir die Autorität auch zu verändern. Dios Du musst no. einfach glauben. Dios no obliga a nadie. Weil Gott verpflichtet niemanden. La única manera es que tú puedas hoy creer que Dios sí puede transformar tu corazón. Das Einzige ist, du musst glauben, dass Gott dein Herz verändern kann. Fuera fácil que el Señor cogiera y cambiara toda nuestra mentalidad y nos diga: ahora sí voy a creer en Dios. Fuese fácil. Es wäre einfach, wenn Gott dich einfach verändern würde und dann würdest du an ihn glauben. Pero el Evangelio no es obligación. Aber das ist nicht obligatorisch. El Evangelio es creerle de corazón. Das Evangelium musst du vom Herzen auch glauben und Porque wollen. al que creyere y fuere bautizado, Wer glaubt und getauft ist, será que. im Namen Jesus, der wird errettet sein. Y terminamos en la última parte del versículo. Und dann der letzte Teil vom Vers, Y dice la palabra. Vers 28. Entonces el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Und Thomas ¿qué antwortete le dijo el ihm: Señor a Jesús? Señor mío, Mein Herr Adonai, und Adonai mein mío. Y si aún no te convences de eso, mira que le dice luego: y Dios mío. Otro Dios le dijo a Jesús: Señor, Adonai, Dios mío, Er hat ihm geglaubt aleluya. und gesagt: Mein Gott, mein Herr. Démosle un aplauso a Jesucristo, todos. Démosle ese aplauso. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Y Tomás creyó. Und Thomas hat das geglaubt. Es que el creer nos cambia la mentalidad. Das heißt, der Glauben, Nos wir cambia el glauben, pensamiento. das verändert unsere Mentalität, unsere Gedanken. Y Tomás creyó en la autoridad de Und Dios. der Thomas hat geglaubt in die Y Autorität von entendió Gott. quién era Jesús. Und er hat No te distraigas en este momento, estamos terminando. Er hat Mira lo gekannt, que wer Jesus dice. ist. Tomás creyó a la autoridad que lo llamó Adonai, le llamó Señor, Padre. Thomas hat dann gemerkt, dass es eben Gott ist und hat gesagt: Mein Y Herr, le llamó a mein Jesús y Gott. le dijo: Dios, tú eres mi Dios, el único Dios. Er hat dann gesagt: Du bist mein Tú Gott. eres el Adonai del Antiguo Testamento. Du bist der Adonai von dem Y el que der schon tiene, im Alten Testament la ist. llave de la Und autoridad. der die Schlüssel und die Autorität hat. El que tiene la llave del poder. Der die Schlüssel der Macht hat. Yo te quiero hoy preguntar: ¿tú crees en la autoridad de Dios? Ich möchte heute zu dich fragen: Créemelo, ¿tú crees en la autoridad de Dios? Glaubst du an die Autorität von ¿Tú Gott? crees que hoy Dios tiene autoridad para poner su mano ahí donde Él tiene que ponerla? Glaubst du, dass Gott die Autorität hat, dir die Hand dorthin zu ¿Tú crees legen, wo es nötig ist? ¿Tú Wenn crees que es Dios will. tiene autoridad de cambiar tu lamento en gozo?
Glaubst du auch, dass Gott die Autorität hat, ¿Tú crees dich que in dein Jammer tiene und Freude autoridad umzuwandeln? de dar vida al que está muerto en delitos, al que está muerto física y espiritualmente? Él tiene autoridad para dar vida. Kann auch einem, der geistig tot ist, dieses geistige Leben wiedergeben. Der hat diese Autorität. No podemos vivir como cristianos muertos, estando en la iglesia, pero como que esto no es conmigo. Hay poder en el nombre glorioso de Jesucristo. Hay libertad en el nombre glorioso de Jesús. Y hay vida en el nombre glorioso de Jesús. Weil Jesus hat die Autorität und die Macht, dieses Leben zu geben. No, porque Dios sí tiene autoridad para cambiar mi mentalidad. Gott hat die Autorität, meine Mentalität zu verändern. Él sí tiene autoridad para cambiar mi camino y mi pensar. Aleluya. Hat die Autorität, meinen Weg zu verändern. A tal punto que si hoy sientes que quizás estás desfalleciendo, Auch wenn du vielleicht denkst, dass du etwas nicht so gut gemacht hast, si hoy sientes que quizás te faltan las fuerzas, vielleicht hast du auch keine Kraft mehr, aquí hay una autoridad. aber in der Bibel, das ist die Esa Autorität. autoridad no es del pastor Das Daniel, ist nicht die Autorität von esa Daniel, autoridad es de su palabra. das ist die Autorität von Gottes Wort. Pero esa autoridad Dios nos las ha dado a nosotros. Und diese Autorität hat Yo lo Gott creo, uns ¿usted lo gegeben. cree? Yo creo que Dios nos ha dado una autoridad. Ich glaube, dass Gott auf uns eine Autorität gegeben Y hat. por la autoridad que Él hoy nos ha dado, Und durch diese Autorität, die er uns gegeben hat, Él hoy puede cambiar tu lamento en gozo. kann auch deine Trauer in Freude Él umwandeln. puede hoy volverte a dar y a devolver el gozo de la salvación. In Freude der Errettung. Oh, hermano, hermana, que estás en la iglesia. Geschwister, die heute da sind, Solo Dios puede devolverte el gozo de la salvación. nur Gott kann dir die Freude der Errettung geben. Y lo digo en el nombre de Jesús porque Él nos ha dado autoridad y porque su palabra lo dice y su palabra tiene autoridad. Él puede devolverte hoy el gozo, el gozo, el gozo, el gozo de la salvación. Kann dir heute diese Freude wiedergeben von der Errettung. Él puede cambiar Er hat die Autorität. tus derrotas en victorias en el nombre de Deine Jesús. Niederlagen in Siege umwandeln durch die Macht von Porque Jesus. Él tiene autoridad. Weil er hat die Macht. Y su autoridad Seine Macht no es solamente mundial, es ist universal. nicht nur weltlich, sondern universell. Su autoridad está en los cielos y en la tierra y aún debajo de ella. Seine Macht ist auf der Erde, im Himmel, aber auch unterhalb. Por eso la palabra de Dios nos dice que hasta el enemigo, hasta Satanás debe sujetarse a la autoridad de Dios. Darum sagt Gottes Wort, selbst der Feind, der Teufel, muss sich der Autorität von Gott Por dos razones unterwerfen. debe sujetarse a la autoridad de Dios. Dos razones Zwei sencillas. Gründe, warum sich der Teufel auch der La Autorität primera, von Gott unterwerfen. Porque Él es Erstens, creación. weil auch der Teufel eine Schöpfung von Gott ist. Y la segunda, Zweitens, porque Él fue derrotado allá en la cruz del Calvario. weil er besiegt worden ist Él am está Kreuz von Golgatha. derrotado. Todo arriba, sábado, la batalla. Hasta la batalla. Por eso hasta las huestes infernales de maldad Darum auch diese bösen se Schriften sujetan a la autoridad de Dios. vom Teufel muss auch sich dem Gott untergeben. Y hasta el hombre debe de sujetarse a la autoridad de Dios. Auch der Mensch muss sich der Autorität Gottes untergeben. Debemos de sujetarnos a su autoridad. Wir müssen uns dieser Autorität untergeben. Y dos razones sencillas y rápidas. Und zwei ¿Por Gründe, qué? Porque somos creación de Dios. weil wir Schöpfungen von Gott sind. Y la segunda razón, Zweitens, porque su autoridad, la autoridad de Dios a la iglesia le da victoria. La autoridad de Dios al pueblo le da victoria. weil die O Autorität denle ese aplauso al Gottes Señor, denle ese uns aplauso. ersegnet. Esa autoridad Diese Autorität hoy en este día heute in diesem Tag puede darte las fuerzas, kann dir neue Kraft puede geben, darte gozo, kann dir neue Freude geben, puede darte paz. kann dir Friede geben. Y hoy en esta mañana en el nombre de Jesús An diesem Morgen im Namen Jesus puede devolverte el gozo del evangelio y de la salvación. kann dir Gott
dieses Freude vom Evangelium und der Rettung zurückbringen. Dile, Señor, si estoy perdiendo el gozo de la salvación. Sag zu Gott, wenn du die Freude am Verlieren bist von der Rettung, Hoy por tu autoridad, heute durch deine devuélveme el Autorität gozo de la salvación. kommt diese Freude der Rettung wieder zurück. Mi espíritu, espíritu noble, Der Heilige Geist, me sustente. also dein Geist ist unter Espíritu de poder, der Geist der Macht, nos dé vida. der uns erquickt. El Señor te sigue amando. Gott ruft dich. Dile que está al lado suyo, solo el Señor tiene la autoridad de cambiarte. Sag dem, der neben dir ist, nur Gott hat die Autorität, dich zu verändern. Solo el Señor tiene, dígale, solo el Señor tiene la autoridad Sag deinem Nachbarn, nur Gott hat die de Autorität, restaurar tu corazón. dein Herz zu heilen. Solo Dios puede hoy restaurar tu corazón. Nur Gott kann dein Herz heute heilen. Yo quiero orar, escúcheme por lo que hoy vamos a orar y con autoridad en el nombre de Jesús. Heute machen wir ein Gebet und zwar mit der Autorität von Oremos, Jesus. Señor, derrama avivamiento, derrama vida. Wir beten zu Gott. Y yo lo creo porque Dios nos ha dado autoridad. Sehr Autorität. Derrama avivamiento en la iglesia. Das ist der neue Derrama Kirche. vida en la iglesia. En medio nuestro hay creyentes que se están apagando. Devuélvele el gozo y enciende la luz en su corazón. Die Menschen, die heute hier sind, die Geschwister, neue Freude in ihrem Herzen empfangen En haben. medio nuestro hay creyentes que como que quieren tirar la toalla. Hoy te pedimos por la autoridad de tu palabra, devuélvele la fuerza como la del búfalo. Dass die Kraft von Gott erneuert wird. Y levántalo, Señor, levántalo. Und dass du all unsere Geschwister wieder neu aufrichtest. Ponte de pie ahí donde estás, ponte. Bitte auch alle aufzustehen, dort wo ihr seid. No te rodilles todavía en tu lugar, no te rodilles ahí, espera tu momento ahí de pie. Wart einen Moment. Ahí de pie, vamos a hacer esta oración que Wir acabamos de machen ein decir. Gebet. Für Agárrate el que neue está al lado Kräfte, tuyo, für agárrate die el que Mitglieder, está al lado für tuyo, die vamos a Freunde. decirle, Señor. Sag dem, der neben dir ist, deinem Nachbarn. Coge las manos al que está a tu lado y dile, Señor, hoy te ruego en el nombre de Jesús, Nimm die Hände von dem, der neben dir ist. el gozo de la Und sag salvación, dem Herrn, el gozo de la salvación, spüre die el Freude gozo de la der Rettung. salvación. Die Freude der Rettung. Y Espíritu Noble nos sustente. Und dass der Geist hier bleibt. Oremos, Señor Jesús, Noch ein Gebet, Herr Jesus, por la autoridad que nos das, die Autorität, die du uns gegeben hast, por la gracia que nos has dado. für die Gnade, die du uns gegeben Te hast. rogamos en el nombre de Jesucristo. Beten wir zu dir im Namen Jesus, Oh Dios, derrama vida en la iglesia. dass du ein neues Leben gibst, Derrama, Kirche, derrama avivamiento en la iglesia. erneuere und erquicke das geistige Leben der Derrama Kirche, avivamiento en tu pueblo. in deinem Volk, Derrama avivamiento en cada corazón. in jedem einzelnen Herzen von uns. Y el que hoy haya venido, Señor, como que ya no puede más, dale fuerzas como la del búfalo. Der nicht mehr weiter kann oder keine Kraft mehr hat, dass Gott diese Kraft erneuert. Die Kraft wird wie der Büffel. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, Mach dale a dein conocer. Werk wahr inmitten unserer Kirche. Aviva a mi hermano que está a mi lado. Erneuere die Kraft. Aviva Erquicke a la den hermana que está en Bruder, este lugar. alle, die heute hier sind. Aviva a las familias. Erneuere die Kraft auf die Familie. Aviva a nuestros jóvenes. Erquicke auch unsere Jugendlichen, Aviva a nuestros niños. auch unsere Kinder. Aviva a nuestras familias. Gib auch unseren Familien neue Kraft. Dígalo conmigo por la autoridad. Durch die Macht Jesus. Dígalo conmigo por la Die autoridad. Autorität. Dígalo fuerte por la autoridad Die Autorität. de tu palabra Durch dein Wort. y por la autoridad Und durch die Autorität. de tu nombre. Deines En el Namens. nombre de Jesús Im Namen Jesus. declaramos Glauben wir dir. victoria en las familias In der y Familie. en la iglesia. Und in der Kirche. En el nombre de Jesús. Dein Namen Jesus. Alaba, 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 alaba.
gozo de tu salvación y tu espíritu doblemente necesito Dios de ti no soy nada. Te necesito Dios, dame un nuevo corazón. En medio del dolor, digamos. En medio de la aflicción. En medio de la aflicción. Tú me das paz. Enseñas amor. Me enseñas amor. Todo lo que perdí. Lo restauras, Señor, en mí. Para ser en mí. Allá atrás siente la gloria de Dios. Allá en medio siente la gloria de Dios. Sintamos aquí la gloria de Dios, la gloria, la gloria. Yo te necesito, Dios. Dígale una vez más. Devuélveme el gozo de tu salvación. Gozo de